Apple tiene planes muy interesantes para el iPhone en el 2025 y hay varias cosas que tienes que entender para saber por qué Apple está tomando esta decisión. Ahorita te platico mi teoría, pero primero que nada tienes que entender que las últimas semanas han estado empezando a salir rumores sobre un supuesto iPhone 17 que va a ser diferente a los típicos iPhones que recibimos en una nueva línea, normal, Plus, Pro y Pro Max. Al principio lo estaban llamando esto el iPhone 17 Slim y ahora Jon Prosser salió la semana pasada con una teoría llamándolo el iPhone Air, que no le di mucha importancia hasta que el día de hoy Mark Gurman, que es ahorita el analista más atinado con rumores de Apple, básicamente confirmó que sí se va a llamar el iPhone Air y estará posicionado justo entre el iPhone 17 normal y el iPhone 17 Pro, básicamente reemplazando el espacio ocupado por el modelo Plus. Y escuchar estos rumores al principio no me tenía mucho sentido a mí. ¿Por qué Apple haría otro modelo de iPhone con otro nombre? Solamente va a estar más confuso. Pero después me puse a analizar por qué creo que está pasando esto. Y ya han intentado hacer esto muchas veces y nunca les ha funcionado. ¿A qué me refiero? En los últimos 3 años Apple ha tenido 3 iPhones que se venden muy bien y un cuarto iPhone que no se vende tan bien. Según las últimas estimaciones, solo entre el 5 y 10% de ventas de la línea de iPhone 15 fueron del modelo Plus. El otro 95% de ventas son el popular iPhone 15 de entrada, el Pro y el Pro Max. Algo similar sucedió el año pasado con el iPhone 14 Plus. Entonces, Apple aparentemente considera la línea del Plus como un iPhone no tan exitoso en ventas para ellos. ¿Y qué había antes del Plus? Por 2 años Apple decidió vender una versión mini que tenía el nombre mini. ¿Te acuerdas del iPhone mini? Estaba el típico iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max, pero había un iPhone 12 mini. Después lo mismo pasó el siguiente año con el iPhone 13 mini y lamentablemente lo dejaron de vender porque supuestamente no se vendía muy bien. Hay un patrón aquí, si me estás siguiendo. Apple sabe que el iPhone normal, el Pro y el Pro Max se venden muy bien. Pero ese cuarto iPhone nada más no le han logrado atinar para tener el éxito que esperan. Intentaron una versión mini por 2 años y no funcionó. Intentaron una versión Plus por 2 años y tampoco está funcionando. Y ahora tiene un poquito más de sentido este rumor. Porque ahora creo que van a intentar una nueva versión. No mini, no Plus. Ahora van a intentar con un iPhone Air. Y todo apunta a que el siguiente año, 2025, vamos a ver este iPhone 17 Air y sería la primera vez que vemos un iPhone con este nombre. Y Apple supuestamente está apostando por ofrecer un iPhone completamente diferente, más enfocado en diseño, que se vea diferente y menos enfocado en specs y poder, que suena excelente para todos los usuarios casuales del iPhone que no les importan los megapíxeles y cuántos núcleos tiene el procesador, nada más quieren lo más nuevo y diferente. Entonces, ¿qué sería exactamente este supuesto iPhone 17 Air? Lo más importante y obvio y parte del nombre es que va a estar considerablemente más delgado. Actualmente el iPhone 15 Pro Max tiene un grosor de 8.25 milímetros y Apple tiene planes para reducirlo a 5 milímetros. Básicamente el mismo increíble grosor que tiene el iPad Pro M4, que actualmente la versión de 13 pulgadas, esta que tengo aquí, mide 5.1 milímetros. Esto todavía no se siente real cuando lo agarro en mis manos. Está demasiado delgado. De hecho, este producto, el iPad M4 de 13 pulgadas, es el producto más delgado en la historia de Apple. Y si hacen este iPhone 17 Air de 5 milímetros, se convertiría no solo en el iPhone más delgado, pero el producto más delgado en la historia de Apple. Seguramente van a presumir mucho eso en su marketing si es que llega a suceder el siguiente año. Ok, increíblemente delgado, poquito más delgado que esto que tengo aquí en mis manos, que está impresionante. Pero ¿qué hay de todas las otras especificaciones? Aquí es donde se pone bien interesante la cosa, porque esto no lo hemos visto antes. Si te das cuenta en estos renders de Jon Prosser, de lo más extraño es que solamente tiene una cámara en la parte de atrás. Parece un iPhone SE. Y no solo eso, pero muchas otras cosas que están sucediendo con este iPhone en las especificaciones están súper diferentes a lo que estamos acostumbrados en una línea de iPhone. Hasta da un poquito de miedo lo diferente que están. ¿Y sabes qué más da miedo? Que empresas puedan ver todo lo que estás haciendo en el internet y que se roben toda tu información cuando estás navegando. Por eso, con el patrocinador del canal,
con NordVPN puedes esconder tu dirección IP y otra información sensible cuando estás navegando en el internet. Yo lo uso todos los días en mi iPhone y en mi Mac para navegar el internet con más seguridad y más privacidad. Aparte, puedes simular como si estás en otros países y te cuida cuando descargas archivos para que no tengan viruses. Cuesta un par de dólares al mes, realmente creo que vale muchísimo la pena. Y si usas mi liga, te dan un descuento especial y a mí me dan una pequeña comisión. Todos ganamos. Gracias a los que ya usaron mi liga, sigo recomendando mucho NordVPN. Y si aún no tienes un VPN, te dejo mi liga aquí abajo. Ahora sí, ¿cuáles son estos specs súper diferentes? Va a tener, aparentemente, según los reportes y los rumores, según Kuo Ming-chi y Mark Gurman y Ice Universe, una pantalla de 6.6 pulgadas similar a la del iPhone Plus, pero no exactamente igual. El procesador A19, no el A19 Pro que van a tener las versiones Pro. Va a tener una isla dinámica, así como el iPhone 17. Por primera vez los iPhones normales y Airs van a tener isla dinámica. Y por primera vez también Pro Motion en la pantalla, 120 Hz en todos los iPhone 17. Aparte, las orillas de titanio, aunque menciona el reporte que es un titanio menos titanio que los Pro, como que una mezcla de titanio y aluminio, aunque seguramente Apple lo va a llamar titanio. Y por primera vez un módem 5G diseñado por Apple que les va a costar menos y que va a ser más eficiente en la batería. Todo esto suena excelente. Lo único que está bien extraño es el tema de la cámara. ¿Por qué? A mí se me hace bien extraño porque nada más una cámara cuando el iPhone 17 va a tener supuestamente 2 cámaras. Está medio raro que el iPhone 17 de entrada tenga 2 cámaras y luego el iPhone 17 Air va a estar más caro y va a tener una cámara. Entonces básicamente tendrías que escoger entre tener un iPhone más delgado y una pantalla más grande o tener la cámara ultraangular en el iPhone 17 y la pantalla más chica. Es diferente, no es el mismo iPhone, uno más grande y uno más chico. Esto es lo que está bien diferente por primera vez. iPhone 17 o iPhone 17 Air van a ser dos productos muy diferentes. Después ya el Pro y Pro Max van a ser muy similares. Y la otra cosa que hay mucho debate entre los filtradores y analistas es el precio. Según Ice Universe, el precio de este iPhone Air sería entre $1,200 y $1,300, que no tiene nada de sentido que esté más caro que el flagship iPhone 17 Pro Max. Hay un par de teorías aquí sobre qué está sucediendo con el precio. Primero que nada, puede estar mal, es un rumor y los rumores de repente están mal, o la mitad de las veces al menos están mal. Hay otras fuentes señalando que el precio va a ser similar a lo que cuesta el Plus ahorita, por ahí de los $800 o $900, que eso tiene mucho más sentido. La otra teoría, que está un poco más loca pero también tiene algo de sentido, es que no es un iPhone Air, es que este iPhone diferente misterioso en realidad es un iPhone Flip y por eso está más delgado, súper delgado, porque se tiene que doblar a la mitad, y ahí sí tiene sentido el precio de $1,300. Ambas teorías son buenas, pero yo me voy más por el iPhone Air en vez del iPhone Flip. Creo que quieren reemplazar ese cuarto modelo en la línea actual del iPhone y no introducir un modelo más caro. Yo creo que eso va a pasar en un par de años. Pero de todas maneras, el próximo año algo diferente va a estar con la línea del iPhone 17 y yo muero por verlo. Hay otras especificaciones también que se han estado filtrando. Va a ser que el iPhone 17 Air y todos los otros van a tener Wi-Fi 7 por primera vez, que sí va a ser una actualización muy grande porque pueden mezclar las bandas en vez de tener diferentes bandas. Y hay un nuevo sistema supuestamente de batería que van a estar utilizando, donde envuelven la batería en acero, que también supuestamente hace que dure más la batería. Y vaya que lo van a necesitar si es que existe este iPhone Air de 5 milímetros, porque algo así de delgado, la batería va a ser un problema. Está más interesante eso que cualquier otra cosa. ¿Cómo va a solucionar Apple el tema de la batería? Porque sí, el iPad Pro M4 increíblemente delgado, sí, pero hay mucho espacio aquí para poner baterías, entonces tiene sentido que esté así de delgado. Pero en un iPhone se me hace un reto un poquito más complicado. Y quizá también esa es la razón por la que el iPhone Air solamente va a venir en una versión grande, como si fuera el Plus. No va a venir en la versión normal, que es más pequeña. Igual y necesitan ese espacio para poder tener más batería en un chasis tan delgado. Yo creo que el iPhone normal no tiene el suficiente tamaño para poder tener una buena batería. Y esto, combinado con el nuevo modem 5G de Apple, que es más eficiente, y la supuesta nueva tecnología de la batería, quizá Apple lo pueda lograr. Quizá sí veremos la siguiente apuesta del cuarto iPhone de la línea. No funciona el Mini, no funciona el Plus. Vamos a ver si funciona el iPhone Air. Que por cierto, los analistas lo están llamando solo el iPhone Air. Yo no creo que se llame el iPhone Air. Yo creo que sí va a tener el número. Yo creo que va a ser iPhone 17 Air, así como teníamos iPhone 17 Mini y iPhone 15 Plus y todo eso.
Yo creo que es más probable que se llame iPhone 17 Air. Pero ¿qué opinas tú? Todo esto son teorías y rumores. ¿Te interesa un modelo Air en iPhone o no? ¿Lo comprarías en vez de un Pro o no? Va a estar difícil la decisión si es que sí sucede. Déjame un comentario por aquí abajo con tus opiniones o teorías. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero te gustó el video, te sirvió de algo y nos vemos muy pronto. Sobres.